Papa León XIV recibió en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un primer paso hacia el fin de la tensión entre Washington y la Santa Sede por las duras acusaciones del presidente Donald J. Trump contra el pontífice, quien ha cuestionado las operaciones militares contra el régimen iraní, pero no las violaciones a los derechos humanos cometidos por la teocracia ayatolá. Es la primera vez que León XIV, originario de Estados Unidos, recibe a un alto funcionario de su país cuando falta solo un día para el primer aniversario de su papado. El martes, Rubio, de ascendencia cubana y católico practicante, dijo que había mucho que hablar con el Vaticano sobre Cuba y su papel en la ayuda para la distribución de la ayuda enviada desde Washington. El Papa, que nació en Chicago, también tiene ascendencia cubana por su familia paterna. Es un viaje que hemos planeado desde hace mucho. Han pasado cosas que han ocurrido. Hay mucho que hablar con el Vaticano. El tema de Cuba. Le dimos a Cuba $6 millones de ayuda humanitaria, pero obviamente no nos deja distribuirlo. Lo distribuye la Iglesia. Nos gustaría hacer más. Quisiéramos dar más ayuda humanitaria distribuida a través de la Iglesia, pero el régimen debe permitírnoslo. No nos permiten. Entonces hay mucho que hablar. Justo, la crisis en Cuba toma mayor relevancia tras este encuentro porque Estados Unidos, a través de la Iglesia Católica, ha canalizado ayuda humanitaria para los cubanos, como lo escuchamos de Marco Rubio. El más reciente fue un paquete de $6 millones. El puente de la Iglesia busca evitar instituciones adscritas al régimen para garantizar la distribución efectiva de alimentos y suministros médicos tras crisis como el devastador paso del huracán Melissa en 2025. En febrero pasado, el pontífice llamó tanto al gobierno de Donald Trump como al régimen de Miguel Díaz-Canel al diálogo sincero y eficaz en medio del aumento de la presión desde Washington para generar un cambio de régimen en la isla. Para el Papa, una solución negociada evita profundizar el sufrimiento de los cubanos que enfrentan escasez de alimentos, servicios de salud precarios y cortes prolongados de energía eléctrica. En el informativo de NTN 24 hemos invitado a esta hora desde Estados Unidos al señor Diego Schaffrichter, analista en temas internacionales. Señor Schaffrichter, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, arranca Marco Rubio a ser una especie de intermediario entre el presidente Trump y el Papa León XIV cuando se han dicho de todo, sobre todo el presidente al Papa. Es así, y han sido unas semanas muy difíciles y tensas de relaciones entre los Estados Unidos y el Vaticano, cosa que no ha sido normal. Generalmente Estados Unidos y el Vaticano han tenido unas relaciones bastante cordiales y cercanas, reconociendo el rol importante, sin duda, que tiene Estados Unidos para el mundo, pero también la influencia absoluta que tiene el Vaticano sobre la comunidad católica a nivel global, entendiendo que el Vaticano tiene presencia en terreno en más de 100 países a través de la Iglesia. Pues por esa razón se reconoce el rol del Vaticano y especialmente el rol del Papa como uno de gran influencia para muchos de los conflictos, las situaciones que ocurren a nivel mundial. Y esta tensión que se ha visto últimamente entre el presidente Trump y el Papa León ha sido bastante significativo, especialmente viniendo con todo lo que es el conflicto en el Medio Oriente e Irán. No es común ver esto. Y por esa razón, esta visita del secretario de Estado, Marco Rubio, al Vaticano tiene doblemente importancia, no solamente por la visita de un secretario de Estado de Estados Unidos, que es bastante significativo por sí mismo, pero también hay que recordar que Marco Rubio es un católico creyente. Pues para él, reunirse con el jefe, digamos, la cabeza de la Iglesia Católica, tiene un significado personal muy importante y de influencia, sobre todo, muy importante. El secretario de Estado decía que había muchos temas que hablar sobre Cuba, la libertad religiosa, pero justo en esta coyuntura, cuando hemos oído al presidente Donald Trump, lo escuchábamos decir que después de Irán viene Cuba, ¿podría este tema también haberse metido ahí en este diálogo entre el secretario de Estado y el Papa León? No solamente hablar sobre esta realidad, esta libertad religiosa, sino la situación del cambio de régimen y las intenciones que tiene el presidente Donald Trump de tomar la isla. Sin ninguna duda, y hay que recordar que no es solamente, digamos, Marco Rubio, un cubano-americano que conoce muy bien al hemisferio occidental, al igual que obviamente la situación en Cuba, sino también el canciller o el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolini,
fue el nuncio apostólico por muchos años del Vaticano en Venezuela, pues conoce muy bien la situación venezolana y la situación digamos, de la región, y es quien acompañó al Papa en esta reunión. Pues los dos temas principales en la agenda, por lo que se pudo saber por declaraciones de ambos lados, de los Estados Unidos y el Vaticano, antes de esta reunión, era el conflicto en Irán, al igual que la situación en el hemisferio occidental, y estos son dos temas donde obviamente Marco Rubio y el equipo del Papa conocen muy cercanamente por no solamente ser el Papa americano con experiencia en la Iglesia en Latinoamérica y de nuevo el secretario de Estado Parolini del Vaticano, una persona muy conocedora del tema venezolano y la situación, digamos, de democracia o falta de democracia en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en otras partes del hemisferio occidental. Sí, don Diego, al Papa pues ha repetido en muchas ocasiones, ha hablado del cese al fuego en Irán, ha insistido en que la paz no se construye con amenazas ni con armas, ha criticado las amenazas de destruir Irán, dice que esto es simplemente inaceptable, pero a nivel internacional, en la imagen del Papa, ha costado mucho eso, de que el Papa no ha tenido una posición férrea, una posición más crítica sobre lo que está pasando en Irán, sobre todo con el manejo que la teocracia hace para el pueblo iraní. Sí, se pudiese argumentar eso. También había muchos argumentos antes de, hay que recordar que el Papa tiene poco tiempo ejerciendo el rol del Papa. Al principio fue criticado o hecho comentarios sobre lo poco que comentaba el Papa sobre situaciones internacionales en general. Vemos que eso está cambiando ahorita con esta postura sobre Irán y sobre otros temas. Hay que recordar que las tensiones entre el Papa y el presidente Trump realmente comenzaron recién él designado, electo Papa, cuando criticó la política antimigratoria que tiene el presidente Trump o que ha tenido el presidente Trump, especialmente con los latinos en los Estados Unidos. Pues por eso, digamos, sí, uno pudiese decir que el Papa tenía una actitud o una postura no muy clara sobre la teocracia y sobre el régimen iraní, pero el Papa seguía una línea que han tenido todos los papas, especialmente en el tiempo moderno, de ser antiguerra, anticonflictos armados y más de resolver los problemas a través de la diplomacia y los acuerdos en vez de la violencia o la guerra. Eh, Algunos pudiesen criticarlo, especialmente los más halcones o los más que son más propensos o a favor de los conflictos bélicos, pero ese es el rol del Papa. El rol del Papa es intentar buscar mediar en los conflictos en vez de echarle más gasolina al fuego, que sería, digamos, contraproducente. Pues no sería el rol que debería asumir un papa, en mi opinión, y en la opinión de muchos analistas. Sí sería importante eventualmente escuchar al papa criticar o vociferar su rechazo ante las violaciones de derechos humanos y la falta de libertades religiosas, por ejemplo, en Irán, pero sin duda, digamos, un paso importante es acabar con el conflicto armado, buscar un acuerdo mediado entre los Estados Unidos e Irán y que eventualmente se pueda dar la transición a un proceso, digamos, a un país democrático y no un país, digamos, gobernado por el ayatollah, que al final ha minimizado completamente las libertades del pueblo iraní. Muy bien, agradecemos a Diego Sharifker, analista en temas internacionales, por habernos acompañado y allí estaremos muy atentos de sus análisis también en Club de Prensa. Gracias por haber estado con nosotros.